Comenzamos en Venezuela, donde la represión no se detiene. Hoy, padres y madres alzaron la voz para exigir la libertad de 5 adolescentes detenidos injustamente por motivos políticos. Son jóvenes que deberían estar en las aulas, jóvenes que deberían soñar, vivir su juventud en plena libertad. Sin embargo, hoy enfrentan simplemente privación de libertad por pensar distinto. Frente a la sede de UNICEF en Caracas, se reunieron familiares, docentes y activistas para pedir que se respete el derecho a la infancia y que ningún niño sea encarcelado por razones de conciencia. Denuncian que el madurismo pretende utilizarlos como fichas de negociación. Una protesta atípica. En el piso, frente a la sede de la UNICEF en Caracas, las madres exhiben la indumentaria con la que identifican a sus hijos: guantes de béisbol, pelotas, bates, carros de juguetes y hasta el uniforme escolar. Las madres de los jóvenes denuncian que les arrebataron la indumentaria deportiva y estudiantil y pasaron a ser adolescentes maltratados. Nuestros hijos no debieran de estar detrás de una celda, debieran de estar en clase, deberán de estar en un aula, deberán estar haciendo deporte. Mi hijo es maltratado en el momento que se le violan los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a la protección social, derecho a su libertad. Joanny Méndez es la tía de Gabriel Rodríguez, un adolescente que hoy está tras las rejas acusado de terrorista, supuestamente por participar en una protesta antigubernamental. Los funcionarios lo detuvieron por cargar bermudas negras y suéter negro. Y dijeron que solamente por su aspecto tenían que presentarlos ante tribunales. Gabriel es estudiante del último año de bachillerato. Es un muchacho con buenas calificaciones, siempre se esmeró para llegar a su 5º año, a graduarse. En una audiencia que le hicieron, él le pidió a la juez que por favor le dieran la libertad, que él se quería incorporar a sus estudios, que él quería graduarse, que él quería recibir su título como todo bachillero. Ángel González cumplió 10 meses tras las rejas. Vendía ostras en las playas de Vargas, cerca de Caracas. Ángel envió una carta a su familia. Ahora temen por su salud y su vida. A veces ya no quisiera levantarse más de la cama, no seguir viviendo. Decía que nos amaba a mí, a sus hermanas, mi papá y a su hijo, pero que a veces ya estaba cansado de esa vida. Aunque no hay un juicio ni sentencia firme, la familia señala que Ángel González ha considerado declararse culpable siendo inocente para que le rebajen la pena. Sí, a veces nos dice que ella está cansado y que quisiera declararse culpable porque ya está cansado de esa situación de donde lo engañan. Dicen que le pueden bajar su pena, porque también le dicen, si estás en esto y en el juicio, pueden pasar 5 años y puedes continuar detenido. La protesta cerró con esta pancarta que dice: los niños y adolescentes deberían estar en la escuela, no en prisión. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidenta de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Carolina, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Dania. No, y además qué gusto poder hacer un programa juntas cuando tantas veces hemos conversado. ¿Qué hacer, Carolina, por estos adolescentes en particular? En este momento se quiso llamar la atención sobre estos 5 adolescentes que todavía quedan presos injustamente, por supuesto, y que fueron capturados después del 28 de julio. Uno dice adolescentes, bueno, adolescentes son niños, por Dios. Bueno, en primer lugar recordar que Venezuela es un país signatario de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, y en la convención muy claramente se define a toda persona menor de 18 años como un niño, ¿no? O sea, sí, obviamente a nivel de desarrollo una persona de 16, 15 años es un adolescente, pero en cuanto de manera jurídica, ¿no? Estamos hablando de niñez. Claro, ¿no? Tarek William Saab se defiende diciendo que en Venezuela son mayores de 14. Sí, bueno, el fiscal no precisamente se caracteriza por respetar los derechos de la niñez. Entonces estamos hablando de 5 niños presos.
¿no? Y presos por ejercer sus derechos, ¿no? Ya sea protestar, estar en el lugar equivocado. Entonces, me parece muy importante que sus familias estén frente a la UNICEF, porque justamente la UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas que protege a la infancia, ¿no? Y esto es muy importante. Creo que sigue siendo necesario que el mundo voltee a ver que Venezuela es un país en donde la niñez está presa, ¿no? Y está presa por razones políticas. Y se ponga presión sobre el gobierno venezolano para que libere a la niñez. O sea, ningún niño pertenece a un centro de reclusión. Claro. O sea, la niñez, uno de los principios más fundamentales es lo que se llama el interés superior del niño. O sea, cuáles son las condiciones que te llevan a que un niño o una niña crezcan en circunstancias adecuadas a su mejor desarrollo psicosocial, económico, etcétera. Y no puede, bajo ningún concepto, verse la detención, ¿no? O la reclusión en un centro carcelario como parte de lo que sería, ¿no? O lo que constituye el principio del interés superior. Entonces, exigimos con esas madres su inmediata excarcelación y libertad plena, y creo que es fundamental que la comunidad internacional voltee a ver estos casos. Tú sabes que cuando hablamos de la comunidad internacional y exigimos que preste atención, que ponga sus ojos en Venezuela, yo creo que, digamos, en este punto del camino, no se puede ignorar lo que pasa en Venezuela y no se puede hablar de un desconocimiento cuando tanto se refiere lo que sucede allí en relación a los derechos humanos. Todo el mundo quiere que se respeten, pero pocos confrontan al régimen de Maduro, o pocos se paran de frente exigiendo la libertad de presos políticos y mucho más en el caso de estos niños. Bueno, yo creo que yo siempre he creído, Idania, que el 28 de julio marcó un antes y un después en la historia política venezolana, pero también un antes y un después en la historia de cómo la comunidad internacional ve a Venezuela. Si había alguna duda, ¿no?, sobre el carácter autoritario del régimen de Maduro, esa duda fue totalmente desvelada, ¿no? Yo creo que como dice el famoso cuento, ¿no? El rey quedó desnudo. Creo que el tamaño del fraude electoral y la magnitud de la represión postelectoral hizo que incluso sus aliados, ¿no?, o gobiernos que prefirieron ser más silenciosos, menos críticos frente a las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo antes de la elección, cambiaran de opinión, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas que más fue criticada después del 28 de julio fue justamente el encarcelamiento de niños, ¿no? Y recuerda que tuvimos hasta 175 niños presos en su momento. Entonces, creo que hay que volver a recordarle a muchos de los países que en su momento ejercieron presión de que, bueno, sí, en efecto liberaron mucho, pero no todos. Claro. Que todavía tenemos 5 niños presos y esos niños merecen estar en libertad como efectivamente fueron liberados los otros 170. Pero creo que ya es muy difícil, o sea, hace una carga muy pesada ser aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Tanto así que el 10 de enero, cuando se autoproclama presidente para un tercer mandato, creo que fue un día de soledad diplomática, ¿no? Fueron los 100 días de soledad. Claro. Solamente le acompañaron pues como los otros autoritarios de la región, y para mí ese día también marcó, ¿no?, un nuevo escenario internacional. Una diferencia. Y uno se pregunta además qué van a esperar, ¿no? Que pase algo con estos niños. Hace poco murió un joven, ¿no?, Wilmer García. Era autista, tenía problemas también de tipo renal. Sus familiares pidieron incansablemente la libertad por problemas de enfermedad y sin embargo no libertad, y estas son las consecuencias. Están los privados de libertad y aislamiento prolongado. Están otros que presentan problemas de salud y
uno se pregunta por qué tanta crueldad, sobre todo cuando el régimen hace maromas y piruetas para intentar normalizar lo que sucede en Venezuela. Yo creo que efectivamente hay una política de evitar otorgar medidas humanitarias a las y los presos políticos que necesitan atención médica, ¿no? La lista es grande, ¿no? Estamos hablando de Rocío San Miguel, por ejemplo, Claro. por quienes hemos pedido una medida humanitaria ya por meses. Todo es bastante conocido que Rocío sufrió pues una fractura que le ha generado muchísimo dolor. Seguimos pidiendo una medida humanitaria para Rocío. Mirlendris Benítez también ha estado sufriendo muchísimo dolor, trasladándose una Javier silla de Tarazona, ruedas, ¿no? en fin. Javier Tarazona, en fin, o sea, son múltiples los presos políticos que han estado en una situación de salud bastante crítica y que necesitan ser intervenidos, que necesitan atención urgente e inmediata, y no vemos, desgraciadamente, que el gobierno les dedique la atención médica que necesitan. Entonces, se dan casos extremos, ¿no? Como el que tú mencionas, donde los pacientes, pues, lamentablemente no sobreviven. Yo creo que es realmente necesario que las agencias que son neutrales, ¿no? Como la Cruz Roja u otra, sigan insistiendo para que esa ayuda médica urgente llegue, sobre todo a quienes tienen las enfermedades más crónicas. Pero lo último que queremos es ver que pacientes que están presos lleguen a las peores condiciones médicas. Es muy urgente. Carolina, el caso de Eduardo Torres, abogado, defensor de los derechos humanos, miembro de Provea, privado de libertad, desaparecido, mejor dicho, hace poco, es un caso también particular sobre el cual hay que poner atención. Defensor, además, de varios presos políticos, de varios privados de libertad. Provea ha sido, digamos, una de las organizaciones no gubernamentales insignia dentro de Venezuela. Pero el régimen pareciera no tener límites, ¿no? Bueno, primero yo diría que Provea no solo es una organización insignia dentro de Venezuela, yo diría que es dentro y fuera de Venezuela. Provea es una organización reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos humanos y por la democracia. De hecho, el año pasado, en el 2024, recibió el Premio Bola de Derechos Humanos y estuvieron los colegas de Provea en Washington recibiéndolo, y nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá. Ha recibido numerosos premios internacionales. Los colegas de Provea son reconocidos en el mundo por su lucha, ¿no? Haber visto, ¿no?, que se cruza esa línea, sí, que se desaparece y se detiene a un integrante de Provea, realmente preocupa, ¿no? Es ver que hay un gobierno que no tiene límites, ¿no? Que detiene y desaparece a defensores de derechos humanos, mantiene presos a niños, a militares, a mujeres, a civiles, a activistas políticos, a extranjeros. Entonces sí, llega un momento en que uno comienza a preguntarse, ¿no?, cuántos rehenes, ¿no?, puede un gobierno tener para negociar concesiones de otros gobiernos, de la comunidad internacional, de la oposición, de las organizaciones no gubernamentales. Y creo que probablemente de eso se trate un poco, ¿no?, de que los seres humanos sean sus rehenes para poder negociar concesiones. Pero yo creo que también muestra, ¿no?, que la represión es básicamente la única herramienta que tiene para poder conseguir beneficios y concesiones, ¿no? Porque cuando un gobierno no tiene ni popularidad ni legitimidad, recurre a este tipo de acciones ilegales y claramente violatorias del derecho internacional. Entonces, claro, ojalá no pueda Venezuela volver a una senda democrática. Ojalá. Ahora, ¿tú crees que dentro de esta circunstancia, y sé que hablamos y nos enfocamos en los derechos humanos,
Pero no puedo dejar de preguntarte, este próximo domingo el régimen convocó un proceso electoral y cuando uno mira todas estas aristas, cuando uno mira los presos políticos, cuando uno ve el caso de estos 5 adolescentes, cuando ve esta constante violación a los derechos humanos, uno se pregunta, ¿realmente puede hablarse de un proceso electoral que no pretenda otra cosa que disfrazar o intentar, ya mencioné la palabra, la repito, normalizar lo que en Venezuela sucede? Yo creo que lo primero es que después del 28 de julio, sí algo quedó demostrado es la parcialidad del ente electoral, ¿no? Y tal vez de las cosas más difíciles, ¿no? De la realización de cualquier actividad electoral después del 28 de julio es pedirle a la población que confíe, ¿no?, en el ente electoral que le quitó a la población el respeto de su voluntad. Entonces claro, yo allí creo que sí hay un problema de origen, ¿no?, claro, en esa elección. Obviamente serán las y los venezolanos quienes claro, decidan si van a votar o no van a votar. Eso es una elección de la ciudadanía. Pero la falta de garantías mínimas siempre auguran, ¿no?, claro, que probablemente la participación sea baja y creo que a estas alturas, cuando ya se va a cumplir un año del 28 de julio, tú tienes una comunidad internacional y una población que sigue exigiendo que se publiquen unas actas, claro, ¿no? claro. Entonces sí, es como un perro que se muerde la cola.